me anoto en la minoría de aquellas personas que creemos que la vida de uno vale lo mismo que la vida de otro, a un desconocido, con solo ser una persona humana. Por lo tanto, lo tenemos bien presente. Quienes no tenemos intereses fuera del trabajo, fuera de transpirar la camiseta para ganarse el pan, fuera de un bienestar común a todos los ciudadanos, que sí merituamos el esfuerzo de cada uno por avanzar, pero cuando hablamos de avanzar, hay que avanzar con un sentido de solidaridad hacia el otro. Y bueno, y yo creo que en la escala de mérito, por supuesto que quien se sacrifica más merece o va a tener mejores resultados que quien es más conformista, más conservador en su vida. De todas formas, todo vale, ¿eh? La vida quizás del que se conforma con poco, quizás es mucho mejor que la nuestra. Mucho mejor que la nuestra. Porque si partimos del Evangelio, evidentemente, las palabras de Jesucristo eran contundentes, que derramaba en las calles de Galilea, de Israel, de Belén, de toda la zona que él transitaba en esa parte de Europa. Y también se piensa que llegó a África, a Asia, con sus prédicas. Y algunas religiones, como la que profesan una secta de los norteamericanos, lo de Adam Smith, creo que, ¿no? De Adam Smith, piensa que estuvo en América, predicando Jesucristo. Según ellos, estuvo en América. Bueno, eso es parte de la historia. No importa dónde estuvo Jesucristo. Lo importante es lo que ha dicho, es lo que ha sufrido, es lo que no ha dejado de enseñanza. Y sobre todo, esa valentía de enfrentar a los insidiosos, a los egoístas, a los que acumulan poder y dinero y honores, de enfrentar al poder cuando ese poder avasalla al ser humano. Y eso le valió la muerte, le valió primero la detención, la tortura, el desprestigio, el ponerlo a un revolucionario, pero atento, Barrabás no era un delincuente común como lo presentan, era un revolucionario que se resistía a la ocupación de Roma en Israel, no quería estar sometido. Por eso quizás por eso pudieron dar vuelta al pueblo cuando Poncio Pilato, que sabía que era inocente de lo que se lo acusaba a Jesucristo, pero sabía que era un grande. Poncio Pilato lo entendía, él y su esposa, que Jesucristo era un grande. Y como era un grande, lo respetaba. Fíjese, porque las personas que tienen una cultura y tienen un viso de humanidad, aún que son conquistadores, el procurador romano, que era el delegado de Roma en Jerusalén, y con su esposa sabían. Y bueno, y quiso salvarlo no por el camino de la ley, lo quiso salvar por el camino de lavarse la mano, es decir, de no tener responsabilidad, sacarse la responsabilidad en los híbridos que abundan en este mundo, que abundan en este planeta, aquellos híbridos que, como bien lo ha acuñado la historia, se lava la mano. Puso un plato, le pidió agua al asistente y dice: yo de la sangre de este inocente no me hago responsable. Y lo puso a la horda. Y ya se van a dar cuenta por qué estoy narrando esta historia.
¿Por qué lo puso a la horda? La horda de los revolucionarios, de aquellos que no aguantaban estar sometidos a Roma, al Imperio Romano. No querían tributar al César, querían recuperar su independencia y su libertad. Entonces, ponerlo a Barrabás, un revolucionario al cual aspiraban a que lo liberaría de Roma, ponerlo con un filósofo por excelencia, un humanitario, o el Hijo de Dios, como le quieran llamar, o Jesús, o Dios hecho hombre, de acuerdo a la visión que cada uno tenga. Yo no voy a discutir la idea de cada uno tiene. Y conservan su pensamiento y yo los respeto porque sé que ellos también me comprenden a mí, me respetan a mí. Pero en realidad, la realidad que yo veo es que esa opción de un lavamano, de querer lavarse la mano y quedar bien con Dios y con el diablo, quería quedar bien con Roma, quería quedar bien con su conciencia, porque sabía que era inocente, acudió a un método que no le dio resultado. Justo para la Pascua en Jerusalén, que se conservaban las leyes de Jerusalén, Roma respetaba las leyes religiosas de los países que conquistaba, no se metía en la religión, porque para Roma Dios era el César, eran los Césares, eran los emperadores. Entonces no entraban en esa discusión, entraban en el tema económico. Yo tengo que someter y llevarme la riqueza de aquí a Roma y a engrandecer el imperio, ir conquistando, y le dejo la religión a cada pueblo. Fíjese el pensamiento de los romanos. Entonces Poncio Pilato quería quedar bien. Y bueno, ¿habrá pensado o no habrá pensado cuál era el destino de Jesucristo cuando recurre a esa costumbre que, fíjese, estamos a 2000 años, cerca de 2000 años de aquel episodio, y estaba la costumbre del indulto? Se indultaba, se perdonaba, se liberaban presos, se liberaba un preso en esa época de Pascua. En época de Pascua, no la Pascua nuestra, sino la Pascua judía, la Pascua de Jerusalén. El Estado judío tenía esa costumbre. Entonces Poncio Pilato, que era un intelectual, no era cualquier ciudadano común, era un hombre intelectual, además era un militar aguerrido, estudió las leyes de Jerusalén. Claro, donde usted va a conquistar tiene que saber cuáles son las leyes religiosas de ellos, cuáles son las costumbres, para evitar choques con el imperio. Entonces, en esas condiciones que yo le estoy planteando en la historia, Poncio Pilato dice, bueno, voy a acudir a ver si lo puedo salvar a este inocente, que lo puedo salvar de la garra, lo puedo salvar de la acusación de los sacerdotes, es decir, de la iglesia oficial de Jerusalén, que estaba representada en ese entonces, según la historia y los evangelios, por Caifás. Caifás era el sumo sacerdote, era como decir el papa para los católicos. Entonces, él, que estaba interesado en que lo mataran a Jesucristo, porque era un peligro para su propia religión, era un peligro porque amaba de amor, amaba de no ojo por ojo y diente por diente, sino del perdón, de amar a Dios, está bien, pero también al prójimo como a sí mismo. Era muy peligroso para el Caifás de aquel momento, es decir, para el Papa que había en ese momento en Jerusalén. La máxima autoridad de la Iglesia tampoco lo querían condenar a muerte, quería que lo condenaran los romanos. Pero bueno, al último tuvieron que hacerle un juicio y lo encontraron culpable. Y pidieron el pueblo, entonces ponen al pueblo, ¿qué hacemos con este Mesías, que se dice Mesías, que es un impostor, que se hace
hace pasar por Dios, por hijo de Dios, este es un impostor, hay que crucificarlo. Entonces, pero para eso necesitaban que Roma le diera el consentimiento, porque en eso regían también las leyes romanas, de que no se podía fusilar ni ejecutar a un inocente. Entonces se lo mandó a Caifás. Y bueno, y Caifás lo condenaron, que era culpable porque se hacía pasar, había roto la ley mosaica, la ley de Moisés, al haberse autotitulado Dios, hijo de Dios, y terminó nuevamente en Pilato. Y entonces Pilato, ahí cuando se lava la mano, dice, no, mira, bueno, no, yo he hecho todo lo posible, he querido salvarlo, no he podido. Bueno, y parece que la esposa de él lo había encontrado un hombre, medio creía en la filosofía, por lo menos en la filosofía de Jesucristo. Entonces, incide en Pilato, y Pilato dice, bueno, a ver, hay una costumbre judía, vamos, la vamos a aplicar en este caso. Y le vamos a decir al pueblo, reunido ahí en los estrados del palacio imperial, y le pongo a Barrabás, a ver, hay un preso que muy embromado, este preso que jode, a ver, cosa que lo ejecutemos, que tampoco lo querían ejecutar ellos. Dice que lo ejecutemos, no, que lo ejecute el pueblo. Seguramente a lo mejor eligen que lo matemos a este y salvemos a al Cristo, al Hijo de Dios que es inocente. Y bueno, lo manda la turba. ¿Y qué hace la turba? La turba opta por Barrabás, coimeado por los medios de comunicación que era boca a boca. Claro, un pueblo desinformado. Claro, lo convencieron, le hicieron gritar y seguramente le vaya a saber qué le prometían. Igual que ahora, no hay ninguna diferencia, y ya se la voy a mostrar. Mire la editorial que ni venía preparado para esto, ni sabía lo que iba. Me ha nacido del alma esta editorial después de escucharla a Daniela. Y claro, eligieron a Barrabás. Y con pena el emperador tuvo que cumplir la orden. Liberaron a Barrabás y se lo entregaron a los insensatos, a los leones, a los irresponsables. Hombre convertido en leones, tigres, se lo entregaron al pueblo sediento de venganza. Sediento de venganza de justicia. De Roma, sí. Porque iba contra Roma, porque Jesucristo lo veían que no estaba en contra del imperio. Él no se metía en eso. Claro. Por eso cuando le preguntan, ¿cuál es tu reino? Mi reino no es de acá, mi reino es del cielo. Yo no estoy acá le dice a Pilato, para disputar la cuestión militar o política. Mi reino es de otro lado, es de otras dimensiones. Mi reino es mucho mayor que el de ustedes, muchachos. Habrá dicho en su corazón y en su pensamiento Jesucristo. Y bueno, lo entregaron, torturaron, lo azotaron y se burlaban porque la espina, la corona de espina era para simular, mirá el rey, este era el rey. Humillaron, sí. Para humillarlo. Por eso INRI, INRI es Jesucristo, el rey de Israel. Entonces se desenlaza esa tristeza que nos invade aquello que sentimos a Cristo, pero lo sentimos no para especular y ganar posiciones, ganar adeptos, votos de los católicos, aquello que lo sentimos de alma, porque compartimos su doctrina, que es difícil seguirla de paso, porque seguir la doctrina de Cristo hay mucho renunciamiento, que no sé, que son muy poca la gente que lo pueden lograr, y Jesucristo lo sabía, pero él le agregó al primer mandamiento
de Moisés, le agregó, al primer mandamiento decía amar a Dios sobre todas las cosas, y él le agregó, y al prójimo como a ti mismo. Esa es la gran filosofía, ese es el núcleo del cristianismo. Entonces, doctor, pero no estamos en Semana Santa, ni hemos venido a escuchar un programa de religión o de historia religiosa. Hemos venido a ver qué está pasando en la Argentina, en el mundo. Bueno, ahí está. Entonces ustedes recuerden eso, esa lavada de mano. Bueno, así son la falta de amor al los gobernantes que hoy tienen que conducir en el mundo el proceso de evitar los estragos, sobre todo los estragos, la muerte y el contagio de miles de seres humanos por las consecuencias nefastas que deja un contagio, por más que salgan de terapia, por más que salgan de la internación, por más que sean asintomáticos, el daño que hace el virus es tremendo, y a largo plazo, a corto y largo plazo. Entonces, todo eso que se lavan la mano porque saben que una encuesta entre la clase presenciales y salir a divertirse, a vacacionar, salir a la calle, salir a andar de noche en los boliches, salir a bailar, eso es lo que le gusta a toda la humanidad, a la mayoría, diría yo, a un 90%. Entonces ellos especulan con eso. Entonces ahí están, se lavan la mano, se contratan los medios de comunicación para que difundan esa teoría de que se le quieren sacar la libertad, que lo que quieren es confinarlo, que lo que quieren con la vacuna es meterle un chip para dominarlo, para sacarle la fertilidad a las mujeres. Que esto del virus es un cuento, es una gripe nada más embromada, pero que se va a salir de la gripe. Lo que niegan todo eso, los lavamanos por intereses económicos, intereses espurios, por intereses personales y de corporaciones. Y ahí lo tenemos a los Pilatos, multiplicado en millones en el mundo y en millones en la República Argentina. Entonces vienen los que se lavan la mano, lo que no le interesa, la vida ajena, entonces vienen y se apartan de la directiva del presidente de la República, que ingenuamente cree que está gobernando Holanda, Bélgica, Japón. No, doctor Fernández, no está gobernando ese pueblo, está gobernando como Pilato gobernaba a esa misma gente, carente de amor al prójimo y carente de información, la gente que no cree y que escucha a los medios de comunicación que representan el capitalismo salvaje del actual Papa y de los papas anteriores que condenaban el capitalismo salvaje. Por eso, entonces comprendamos que las encuestas que pueden encargar los gobiernos de San Juan, de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe, por nombrar lo más nefasto en cuanto al respeto por la vida de cualquier ser humano, y la integridad de salud de los seres humanos, en vez de educar en ese sentido, no lo han hecho prendiéndose a la teoría del PRO. Una lástima, de Macri, de la Burri, se da cuenta, de Schiaretti, de Suárez, de Mendoza. En eso han estado. Se han prendido a la encuesta, y la encuesta le va a dar la razón a ellos, no le va a dar la razón a ellos. La encuesta le van a dar los números abrumadores de gente que no quiere restricciones. Y estamos en soledad, aquellos que creemos en Cristo.
aquello que creemos en el ser humano, aquello que una vida de cualquier ser del mundo vale como la propia. Y ahí estamos, en la lucha, en el esclarecimiento, en una lucha desigual, porque tenemos que ir contra la corriente que quiere libertades, que usan las libertades no para amar al prójimo, no la libertad para hacer justicia, sino las libertades al modo que lo entienden ellos. Irme a un boliche, salir a la hora que se me antoja. Pero eso está correcto. Nadie está atacando eso. Pero eso es para épocas normales. Eso es para época en que no aparece la situación actual de este virus y que ha provocado una pandemia en el mundo. Y mínimo cada 100 años aproximadamente. Claro. No es para siempre, porque gracias a los científicos olvidados, gracias a los médicos que investigan maltratados por todos los gobiernos, incluso el actual, no se puede limpiar Fernández de que es responsable del maltrato a los médicos y del maltrato a los enfermeros y del maltrato a los científicos, porque me gustaría que busquemos los sueldos del CONICET y lo comparemos con el sueldo del presidente de la Corte de Justicia de la Nación. Y ahí veremos que nuestro presidente que defendemos nosotros y que lo queremos está totalmente errado. Está fuera de órbita. En este aspecto está totalmente fuera de órbita. Está fuera de órbita cuando no convoca a los empresarios y los pone en vereda, le pone a decir que le expliquen por qué en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en cualquier parte del mundo, el mismo Brasil, la inflación no registra la abrumadora porcentaje que existe acá, que no se entiende por qué, a ver que le expliquen por qué en Roma, por qué en Italia, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, no hay inflación bochornosa como esta, y no hay cambio de precio todos los días. A eso, señor, el presidente tiene que convocar, no reunir a los burócratas enriquecidos de la 12GT, todos que viven con abundancia, que viven plácidamente, con todas las comodidades y las riquezas a su alrededor, y fijan un salario, y el presidente concuerda, y el arco político concuerda con un salario mínimo vital y móvil para los argentinos, que trabajan 8 horas, que va a llegar el año que viene, en febrero, y lo van a cobrar en marzo, 29.160 pesos, cuando la canasta familiar, la básica, que el mismo gobierno da a través del INDEC, habla de cerca de 60.000 pesos en el mes de febrero para una familia tipo. Nuestros científicos entre 60 y 70.000 pesos y máximo 100.000 pesos son los sueldos. Ahí está. En el CONICET. Ahí está. Oficialmente sacado de internet por la co-conductora. Tiene los becarios que cobran 73.000 pesos, becario doctoral 59.000, becario, bueno, en ese índice, investigador asistente 79.000 pesos, becario doctorado 65.000 pesos, becario doctoral 58.000 pesos, asistente de investigación 98.000 pesos, así. Y así, no por el estilo. Basta entonces, señor presidente, de creer que usted está en el camino correcto. Usted y su rico ministro Guzmán están en el camino equivocado. Están transitando por el camino de las 200 familias argentinas que viven en la abundancia y por el 20% de los argentinos
que viven en la superabundancia de menor a mayor, para terminar en esas 200 familias y terminar en los funcionarios de los 3 poderes del Estado con sueldo bochornoso, para un país que tiene nada más y nada menos que 57% de los niños menores de 14 años pobres. Esta persona que está hablando, que seguramente tendré muchos defectos, mucho hierro, muchos pecados, que seguramente no soy perfecto, pero que tengo la valentía de querer transitar el camino fácil pero difícil por lo que somos los seres humanos, de calzar la sandalia del pescador.